16 personas, 5 mujeres y 11 hombres que se dedican a invadir y posesionar los terrores y hogares de la gente humilde y trabajadora. Pero Harfuch los reventó dentro de una unidad habitacional de 6 pisos en Iztacalco, con pasillos que no conocen el sol, departamentos apilados unos sobre otros y una banda criminal que creyó que podía aterrorizar a los vecinos de la Ciudad de México con el mismo método de siempre: llegar de madrugada, disparar contra las paredes de alguien, dejar una manta amenazante y desaparecer. Lo hicieron durante meses, lo hicieron con total impunidad, lo hicieron hasta que una cámara de seguridad los grabó a todos. Y la madrugada del jueves 24 de abril de 2026 a las 3:47 de la mañana, Omar García Harfuch terminó con eso. No fue un operativo en la sierra, no fue en ninguna plaza caliente de Michoacán ni en los corredores de Jalisco, fue en una colonia de la Ciudad de México, en un conjunto habitacional donde viven familias trabajadoras, madres que madrugan, niños que van a la escuela en el turno de la mañana. Y eso es precisamente lo que hace que este operativo importe más de lo que cualquier titular va a decirte. Lo que vas a leer en los próximos minutos no es un operativo ordinario, es la historia de cómo una banda criminal creyó que tenía el control de un edificio entero en la capital del país y de cómo se equivocaron. Antes de entrar al minuto a minuto de lo que pasó esa madrugada, necesito que entiendas quiénes son los tanzanios y por qué su modus operandi lleva meses generando terror silencioso en algunas colonias del oriente de la Ciudad de México. Porque sin ese contexto, lo que Harfuch ordenó la noche del jueves va a parecerte una detención rutinaria, y no lo fue. Los tanzanios no son un cártel con estructura nacional, no tienen aviones ni laboratorios de fentanilo, no mueven toneladas de droga por corredores fronterizos, son algo diferente y en cierta forma más peligroso para la vida cotidiana de una familia de clase media. Son una banda de extorsión, despojo e invasión de propiedades que opera de manera sistemática, metódica y con una brutalidad calculada para no levantar demasiado ruido a nivel federal, pero para destrozar la vida de quien los tenga enfrente. Su modelo de negocio tiene 3 fases que la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró documentar con precisión durante las semanas de trabajo previas al operativo. Primera fase: identifican una propiedad con valor. Puede ser un predio en una zona con potencial de construcción, un local comercial establecido, una casa habitación en una colonia en proceso de revalorización. No les importa si el propietario tiene papeles, más si la propiedad lleva décadas en la misma familia, si hay una hipoteca vigente. Lo que buscan es el terreno o el inmueble. Segunda fase: la intimidación. Y aquí es donde los tanzanios tienen una firma que los distingue. No amenazan por teléfono, no mandan intermediarios, van en persona de madrugada y disparan. No para matar, al menos no al principio. Disparan contra las fachadas, contra las ventanas, contra los accesos. Dejan los impactos de bala en las paredes como un mensaje visual que nadie puede ignorar. Junto con los disparos aparecen las mantas, lonas o cartulinas pegadas con cinta o amarradas a estructuras cercanas, con mensajes directos: desocupa o lo siguiente es tu familia. La intención es clara: la víctima debe despertar esa mañana, ver los impactos en su pared, leer la manta y concluir que no hay salida, que enfrentar a esta gente es más peligroso que ceder. Tercera fase: la invasión. Cuando la presión ha funcionado y el propietario abandona la propiedad, ya sea de manera voluntaria o porque físicamente ya no puede estar ahí, los tanzanios entran, ocupan el inmueble. En algunos casos lo venden, en otros lo rentan, en otros simplemente lo usan como punto de operación para actividades que no se necesita detallar aquí, y el propietario despojado queda sin ningún lugar a donde ir, porque recurrir a las autoridades en el esquema que esta banda ha construido durante años implicaba un riesgo que muchas familias simplemente no estaban dispuestas a correr. Eso había estado pasando en la Ciudad de México, en colonias reales, con vecinos reales, con familias reales, hasta el martes 22 de abril de 2026. Esa noche los tanzanios cometieron el error que los terminó. No fue un error de armas, no fue un error de logística, fue un error de soberbia. Creyeron que operaban en una
zona que nadie vigilaba. Se equivocaron en 4 cuadras. A las 2:19 de la madrugada del martes 22 de abril, un grupo de entre 7 y 9 personas llegó en 2 vehículos a las inmediaciones de un predio ubicado en la alcaldía Iztacalco. El predio llevaba semanas siendo el objetivo de esta banda. El propietario, un hombre de 58 años con más de 2 décadas viviendo en esa dirección, había recibido ya 2 mensajes anteriores. El primero fue verbal, a través de un intermediario. El segundo fue una manta que apareció pegada en su portón una mañana sin que nadie supiera exactamente cuándo la habían colocado. Esa noche era la tercera visita. Y esta vez vinieron con pistolas. Lo que los tanzanios no sabían, lo que ninguno de los que bajaron de esos vehículos con armas en la mano calculó en ningún momento, es que el propietario había instalado una cámara de seguridad 3 días antes. No una cámara grande ni visible, una cámara de alta definición instalada en un ángulo que cubría el acceso principal y parte de la calle, con visión nocturna, con capacidad de almacenamiento en la nube. A las 2:19 la cámara empezó a grabar, grabó los vehículos, grabó las matrículas, grabó los rostros, grabó el momento exacto en que los primeros disparos rompieron el silencio de esa calle de Iztacalco. 11 detonaciones, 11 impactos contra la fachada del predio, y grabó la manta que 2 de ellos desplegaron antes de subirse de regreso a los vehículos y desaparecer en la oscuridad. El propietario interpuso la denuncia a las 8:42 de la mañana del martes 22 de abril. Llevó el video, llevó capturas de pantalla, llevó las matrículas que él mismo había pausado en la grabación y transcrito a mano. La denuncia entró a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en paralelo, la información llegó a los analistas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo que ocurrió en las siguientes 47 horas fue trabajo de inteligencia que no aparece en ningún comunicado oficial, pero que define el resultado del operativo que vendría después. Los analistas tomaron las matrículas y las cruzaron con las bases de datos del registro público vehicular. Uno de los vehículos tenía el historial limpio, reciente, con cambio de propietario en los últimos 4 meses. El otro llevaba 3 reportes de circulación en zonas de conflicto activo en la alcaldía Iztapalapa en los últimos 8 meses. Eso fue suficiente para iniciar el rastreo. Los rostros captados por la cámara ingresaron al sistema de reconocimiento facial de la red de cámaras C5 de la Ciudad de México. En un total de 14 horas de procesamiento, el sistema arrojó coincidencias en 9 de los individuos registrados en el video. No todas las coincidencias fueron plenas, pero la combinación de las matrículas, los rostros y los registros previos permitió a los analistas construir una primera hipótesis de dónde operaba este grupo. La unidad habitacional El Huizache, en la alcaldía Iztacalco. Se sabía desde registros anteriores de la fiscalía que varios de los individuos ligados a los tanzanios tenían domicilios registrados o vínculos documentados con esa unidad habitacional. El cruce de la nueva información con los archivos previos consolidó la hipótesis, y la hipótesis llegó al escritorio de Omar García Harfuch en la mañana del miércoles 23 de abril. Harfuch revisó el expediente, revisó el video, revisó los cruces, dio una instrucción con la misma frialdad que lo caracteriza: quiero un plan de operación para esta noche, que sea limpio. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que los operativos no se explican solos con los números finales. Lo que importa es entender qué había adentro, cómo se planeó y por qué ese lugar representaba un reto distinto a todo lo que se había enfrentado antes. Así que si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita. Los análisis que vienen en los próximos días van a profundizar en cada ángulo de esto y de mucho más. La unidad habitacional El Huizache no es un objetivo fácil. Cualquier agente que la conozca te lo va a decir antes de que termines de preguntarle. Es un conjunto de edificios de entre 5 y 6 pisos, construidos hace décadas, con una arquitectura que fue diseñada para maximizar el número de departamentos por planta y que por tanto minimizó todo lo demás. Los pasillos son estrechos, en algunos tramos apenas suficientes para que 2 personas pasen en sentido contrario. La iluminación artificial
artificial es deficiente en la mayoría de las áreas comunes, con luminarias quemadas que nadie ha repuesto en meses, algunas en años. Los accesos son múltiples, entradas por distintos frentes, escaleras de servicio, conexiones entre edificios por azoteas que los vecinos usan de manera informal desde hace décadas. Y hay departamentos, decenas de departamentos por edificio, puertas que se abren a pasillos que conectan con más puertas. Para un operativo de captura, ese tipo de entorno multiplica las variables de manera exponencial. Cada puerta cerrada es una incógnita, cada pasillo angosto es un punto donde una persona puede apostarse con ventaja táctica sobre quien viene de frente. Cada escalera es una ruta de escape potencial hacia la azotea, hacia otro edificio, hacia la calle por un flanco que no estaba cubierto. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Pantitlán, que recibieron la instrucción de Harfuch, pasaron las horas previas al operativo haciendo exactamente lo que tiene que hacerse en estos casos. No improvisaron. Levantaron el plano del conjunto habitacional, identificaron los accesos principales y secundarios, establecieron los puntos de cierre perimetral para que nadie que intentara salir corriendo lo lograra sin ser interceptado. Dividieron a los 34 elementos participantes en equipos con asignaciones específicas, cada equipo responsable de un sector, cada agente con instrucciones precisas sobre su posición y su protocolo de actuación. El elemento de sorpresa era la única ventaja real con que contaban. Si los tanzanios tenían tiempo de reaccionar, si alguien dentro del edificio alcanzaba a dar aviso a los objetivos antes de que los agentes estuvieran en posición, el operativo se complicaba de una manera que podía costar vidas. Civiles en los pasillos, personas que no tenían nada que ver con nada, abriendo la puerta equivocada, en el momento equivocado. Por eso la hora importaba. A las 3:20 de la madrugada del jueves 24 de abril de 2026, los 34 elementos del sector Pantitlán estaban en posición alrededor del perímetro de la unidad habitacional El Huizache, sin sirenas, sin luces estroboscópicas, sin nada que anunciara lo que estaba a punto de ocurrir. Los vehículos se habían estacionado a 2 cuadras de distancia. El desplazamiento hacia el objetivo fue a pie, en silencio, en grupos pequeños que se movían pegados a los muros. A las 3:47 exactamente, el comandante del operativo, en comunicación directa con el puesto de mando, dio la instrucción de avanzar. Los primeros equipos entraron simultáneamente por los 2 accesos principales. En ese mismo momento, agentes asignados al perímetro exterior cubrían las salidas laterales y la parte trasera del conjunto. El cierre era total. Nadie iba a salir de ese edificio sin pasar por un agente uniformado. Lo que ocurrió adentro en los siguientes 28 minutos es lo que hace que este operativo sea distinto a lo que normalmente se reporta en los comunicados oficiales. El primer equipo subió por la escalera principal hacia el 3er piso, donde la inteligencia previa había ubicado al menos a 4 de los objetivos. Los pasillos estaban oscuros como siempre. La única luz venía de las linternas tácticas montadas en los chalecos de los agentes. Avanzaban despacio, con los pies midiendo el suelo antes de cada paso para evitar ruido. A mitad del pasillo del 3er piso, una puerta se abrió. No era uno de los objetivos, era un vecino de mediana edad con ropa de dormir que salió al pasillo, sin saber nada de lo que estaba pasando. Los agentes le indicaron de manera inmediata que regresara al interior de su departamento y cerrara la puerta. El hombre lo hizo sin decir una palabra. Ese tipo de cooperación involuntaria, ese segundo de silencio entre el susto y la obediencia, es lo que puede definir si un operativo de este tipo termina limpio o termina en una tragedia que nadie quería. El primer objetivo fue localizado en el departamento 312. La puerta no tenía pasador adicional. Cuando los agentes golpearon con el protocolo de identificación, hubo 3 segundos de silencio del interior y luego el sonido de alguien moviéndose rápido. Alguien que claramente no tenía intención de abrir la puerta por las buenas. Fue en ese momento cuando ocurrieron los primeros disparos del operativo. 11 disparos en total a lo largo de los 28 minutos que duró la fase activa. No todos salieron
salieron del mismo punto, no todos al mismo tiempo. Fueron descargas aisladas en distintos pisos, en distintos pasillos, de personas que eligieron resistir en lugar de rendirse y que en todos los casos fueron contenidas sin que ningún agente resultara herido. El primer disparo salió desde el interior del departamento 312. Una detonación, la bala impactó en el marco de la puerta. El equipo que estaba frente a ese departamento respondió con el protocolo que tienen entrenado para exactamente esta situación: cobertura lateral, comunicación inmediata al puesto de mando, solicitud de refuerzo. En menos de 90 segundos, un segundo equipo estaba apostado en el pasillo cubriendo el ángulo. El individuo en el departamento 312 era consciente de que no había salida. La ventana del tercer piso no era una opción viable. La puerta estaba cubierta. Disparó una segunda vez al aire sin dirección real. El tercer disparo nunca llegó. A las 4:02, el departamento 312 tenía al primer detenido del operativo sobre el suelo del pasillo con las manos aseguradas. En el quinto piso, el segundo equipo encontró mayor resistencia. Dos de los objetivos ubicados en ese nivel intentaron una maniobra que los agentes describirían después en su reporte como un intento de salida por la azotea. Subieron las escaleras traseras, llegaron a la puerta de acceso al techo y la encontraron cerrada desde adentro por un candado que no era el original del edificio, uno que ellos mismos habían instalado en algún momento anterior, probablemente precisamente para tener esa ruta de escape disponible. En ese punto del operativo, el equipo de azotea que había subido desde el edificio contiguo ya estaba en posición. Cuando los dos objetivos forzaron el candado y abrieron la puerta de la azotea, se encontraron con 4 agentes a menos de 8 metros de distancia. Se detuvieron. Uno de ellos intentó lanzar algo. No era un arma, era un teléfono celular que alcanzó a arrojar hacia el otro extremo de la azotea antes de ser reducido. Ese teléfono fue recuperado y en ese momento se convirtió en una de las piezas más importantes del procedimiento de cadena de custodia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició horas después. Los disparos restantes, 6 en los siguientes 12 minutos, vinieron de 3 puntos distintos del edificio. En ningún caso hubo un enfrentamiento sostenido. Fueron detonaciones aisladas de personas que dispararon una vez por instinto y se rindieron cuando entendieron que estaban rodeadas, sin ninguna posibilidad real de escape. En ningún caso resultó herido un agente. En ningún caso resultó herido un civil. En ningún caso resultó herida ninguna de las 16 personas detenidas. A las 4:15 de la madrugada del jueves 24 de abril de 2026, el comandante del operativo reportó al puesto de mando la frase que Harfuch estaba esperando: perímetro limpio, 16 detenidos, 0 bajas. Quiero que te detengas un segundo en ese número: 16 personas, 11 hombres y 5 mujeres, en un edificio con pasillos oscuros, con múltiples rutas de escape, con resistencia activa que incluyó disparos, en una operación que duró menos de 30 minutos. 0 bajas del lado del Estado, 0 heridos civiles. Eso no ocurre por accidente. Ocurre por inteligencia previa, por planeación rigurosa y por agentes que saben exactamente qué hacer cuando la situación se complica. ¿Sabías que los tanzanios llevaban operando en este esquema de despojo e intimidación al menos desde 2023? Escribe en los comentarios si conoces algún caso similar en tu colonia o en tu ciudad, porque lo que esta banda hacía en Iztacalco no es un fenómeno aislado y merece una conversación mucho más amplia. Los 16 detenidos estaban sobre el piso del pasillo central del edificio, con las manos aseguradas con bridas de plástico de alta resistencia, cuando los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzaron a entrar al conjunto habitacional. Eran las 4:22 de la madrugada. El operativo de captura había terminado, el trabajo de investigación acababa de empezar. Lo primero que los peritos registraron antes de abrir un solo departamento fue el estado físico del edificio, porque los edificios también hablan.
y la unidad habitacional El Huizache tenía cosas que decir. En el tercer piso, el departamento 312, el mismo del que salió el primer disparo de la noche, tenía la puerta reforzada con una placa de metal soldada sobre el marco original. No era el estándar del conjunto habitacional. Alguien la había mandado instalar específicamente. Adentro, los peritos encontraron lo que en los reportes posteriores se describió como un cuarto de monitoreo improvisado. 3 monitores conectados a un sistema de cámaras que cubrían los accesos del edificio y parte de la calle exterior. Las cámaras habían sido instaladas en puntos estratégicos del pasillo y en la entrada principal, disimuladas en objetos cotidianos, una bocina vieja, un extintor que llevaba años sin recarga, un foco fundido que nunca nadie había reportado precisamente porque no era un foco, era una cámara. Los tanzanios tenían su propio sistema de vigilancia dentro del edificio, que supuestamente era la vivienda de sus vecinos. Eso explica varias cosas. Explica por qué el operativo tuvo que ejecutarse en el horario que se eligió, en el punto más profundo de la madrugada, cuando incluso quien está despierto para vigilar tiene los reflejos más lentos. Explica por qué la planeación de los accesos simultáneos era no negociable. Si hubieran entrado por un solo punto, el sistema de monitoreo habría dado tiempo suficiente para que los objetivos en los pisos superiores se movieran hacia las rutas de escape antes de que los agentes llegaran. Y explica también por qué el teléfono que uno de los sujetos del quinto piso intentó arrojar por la azotea era tan importante. Ese teléfono estaba vinculado al sistema de cámaras. Era el control remoto de toda la red de vigilancia. Y en su historial de notificaciones, los peritos encontraron alertas automáticas del sistema que habían llegado exactamente a las 3:47 de la madrugada, el momento preciso en que los agentes entraron al edificio. El sistema les avisó. La diferencia es que para cuando el aviso llegó, ya no había a dónde ir. En el departamento 508, en el quinto piso, los peritos abrieron una puerta que llevaba a lo que en el plano original del conjunto habitacional figura como una recámara secundaria. Lo que encontraron adentro no era una recámara, era un cuarto de almacenamiento que los tanzanios habían habilitado como bodega de operaciones. Sobre una mesa de madera pegada a la pared izquierda había materiales para la elaboración de mantas, lona blanca en rollos, pintura en aerosol roja y negra, plantillas de letras recortadas en cartón grueso. Junto a la mesa en el suelo 4 mantas ya terminadas con mensajes que no se habían usado todavía. Mensajes dirigidos a propietarios de inmuebles con nombres propios que los investigadores de la fiscalía reconocieron de inmediato como las siguientes víctimas en la lista de objetivos de esta banda. 4 familias que esa madrugada, sin saberlo, se salvaron de lo que se les venía encima. También en ese departamento 508, debajo de un colchón individual levantado y colocado contra la pared, los agentes encontraron el armamento que esta banda tenía disponible para sus operaciones de intimidación. No era el arsenal de un cártel con capacidad de guerra, era algo más acorde con su tipo de operación, pero no por eso menos significativo. 4 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, 2 con numeración borrada, las otras 2 con registros que la fiscalía vinculó en las siguientes horas a reportes de robo de armamento presentados en 2022 y 2023. 3 cargadores adicionales, una bolsa de plástico sellada con 340 cartuchos sin percutir y envuelto en una frazada en el rincón del fondo un rifle de asalto AR-15 con el número de serie parcialmente eliminado y una modificación artesanal en el mecanismo de disparo que los peritos balísticos describirían en su reporte como una adaptación para incrementar la cadencia. No venían a hacer ruido de teatro, venían preparados para escalar si la intimidación no funcionaba. El proceso de registro y aseguramiento de los departamentos vinculados a los detenidos duró hasta las 9:40 de la mañana. Cuando los peritos terminaron el levantamiento, el inventario de lo asegurado incluía, además del armamento ya descrito, 4 teléfonos celulares de gama media con aplicaciones de mensajería cifrada instaladas y conversaciones que los analistas de la fiscalía comenzaron a procesar de
inmediato. Una laptop con historial de búsquedas que incluía direcciones de predios, nombres de propietarios y registros del registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Documentación falsa que al parecer se usaba como herramienta para simular derechos sobre los inmuebles que intentaban despojar. 47,000 pesos en efectivo divididos en fajillas separadas encontradas en distintos departamentos y algo que ninguno de los peritos esperaba encontrar, pero que cuando apareció cambió el tono de toda la investigación. Una libreta de pasta negra escrita a mano con una lista de al menos 23 propiedades en distintas alcaldías de la Ciudad de México, cada una con anotaciones en columnas que describían el estado del proceso de intimidación. Algunas entradas decían en curso, otras decían pendiente, y 3 de ellas con una anotación que los investigadores interpretaron sin ambigüedad, decían resuelto. 3 propiedades marcadas como resuelto, 3 familias que ya no vivían donde vivían antes, 3 casos de despojo que probablemente nunca llegaron a una denuncia porque la víctima tuvo más miedo que esperanza en el sistema. Esa libreta es hoy la pieza central del expediente que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está construyendo contra los 16 detenidos. Y aquí quiero hacer una pausa, porque lo que esta libreta representa va mucho más allá de un instrumento de investigación penal. Representa el modelo de operación de una forma de criminalidad urbana que existe en muchas ciudades del país y que rara vez ocupa los primeros lugares de los noticieros porque no tiene la espectacularidad mediática de un decomiso de fentanilo ni el impacto nacional de la caída de un líder de cártel. Pero pregúntale a la familia que perdió su casa si el tamaño del titular importa. El despojo habitacional es uno de los crímenes más devastadores que puede sufrir una persona en términos de impacto en su vida cotidiana, en su salud mental, en la estabilidad de sus hijos, en su capacidad de construir un futuro. Una familia que durante años trabajó para pagar una propiedad, que tiene papeles, que tiene derechos, que tiene una historia en ese lugar, puede perder todo eso en cuestión de semanas y enfrenta a un grupo organizado con armas, con impunidad y con la determinación de no detenerse hasta conseguir lo que quiere. En la unidad habitacional El Huizache y en las colonias aledañas de Iztacalco, ese miedo era real y era cotidiano. Vecinos que bajaban las persianas antes de las 10 de la noche, propietarios de locales que aceptaban pagar cuotas mensuales que no tenían nombre oficial, pero que todo el mundo sabía para qué eran. Una señora de 67 años que había vivido 31 años en el mismo departamento del 4º piso y que en los últimos 3 meses dormía con la ropa puesta porque, según le contó a uno de los agentes durante el operativo, no quería que la agarraran desprevenida si llegaban de noche. Esa señora se llama Graciela, tiene 3 hijos que ya no viven con ella y ningún familiar cercano en la colonia. Cuando los agentes le explicaron esa madrugada lo que estaba ocurriendo, cuando le dijeron que los que habían estado aterrorizando el edificio estaban detenidos, se quedó en silencio varios segundos. Después preguntó una sola cosa: ¿ya no van a volver? Le dijeron que no. Lloró. Los 16 detenidos fueron trasladados en 3 vehículos distintos hacia las instalaciones del sector Pantitlán para su puesta a disposición ante el Ministerio Público. El traslado se completó a las 5:08 de la madrugada, con el amanecer apenas insinuándose sobre el oriente de la ciudad. Durante el trayecto ninguno habló. Los que habían resistido ya no tenían resistencia. Los que habían disparado ya habían procesado lo que acababa de ocurrir. Había en esos vehículos un silencio específico, el silencio de quien acaba de entender que el esquema en el que operaba dejó de funcionar para siempre. De los 16 detenidos, 11 hombres y 5 mujeres, las edades van de los 22 a los 48 años. No todos tienen antecedentes penales registrados. 4 de ellos aparecen en el sistema con detenciones previas por delitos menores, robo con violencia, posesión de armas sin permiso, resistencia a la autoridad. Los demás, al menos en los registros accesibles en las primeras horas del procedimiento, figuraban limpios. Eso es algo que merece atención porque dice algo importante
sobre cómo opera este tipo de banda en la Ciudad de México. Los tanzanios, como muchas organizaciones criminales de este perfil urbano, no reclutan exclusivamente entre personas con historial delictivo, reclutan entre personas con necesidades económicas específicas, con vínculos en zonas geográficas concretas, con capacidad de operar dentro de una comunidad sin levantar sospechas inmediatas. Las 5 mujeres detenidas, por ejemplo, no aparecen en los registros como ejecutoras de los disparos. Su rol en la estructura, según lo que la investigación está construyendo a partir de las conversaciones en los teléfonos asegurados, era de logística, comunicación y gestión de la documentación falsa que usaban para simular derechos sobre las propiedades. Eso no las hace menos responsables ante la ley, pero sí dice algo sobre la manera en que estas bandas distribuyen el riesgo y las funciones entre sus integrantes. ¿Hay conexiones entre los tanzanios y estructuras criminales más grandes? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo todavía en los comunicados oficiales, pero que la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está mirando con atención. El tipo de armamento encontrado, específicamente las pistolas con registros vinculados a robos de años anteriores y el AR-15 con modificaciones especializadas, no es el material que una banda pequeña y autónoma consigue de manera aislada. Alguien los proveyó. ¿Y quién los proveyó? ¿Cómo y a cambio de qué? Forma parte de las líneas de investigación que se abrieron el mismo jueves 24 de abril antes del amanecer. El parte oficial de Harfuch llegó a los medios a las 11:15 de la mañana del jueves 24 de abril. No fue una conferencia larga. Nunca lo son. Fue una declaración de 3 minutos de pie frente a los micrófonos con los datos precisos y sin adornos. Esta mañana, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron un operativo en la unidad habitacional El Huizache, en la alcaldía Iztacalco. Fueron detenidas 16 personas, 11 hombres y 5 mujeres, presuntamente vinculadas a la banda conocida como los tanzanios, responsables de actos de extorsión, intimidación mediante disparos y despojo de propiedades en distintas zonas de la ciudad. El operativo resultó en 0 bajas y 0 heridos civiles. Las investigaciones continúan. Esta ciudad no tiene espacio para quienes crean que pueden aterrorizar a sus vecinos para quedarse con lo que no les pertenece. Ningún edificio, ninguna colonia, ningún rincón de la Ciudad de México está fuera del alcance del Estado.